Dios le bendiga, bendiciones a todos los que vienen entrando, hermana Yasmín, bendiciones. Estamos en un curso nuevo, un curso bastante interesante, que se llama como predicación expositiva. Ahora, yo sé que algunos han tomado el curso de homilética, que es un curso de predicación que se impartió en la Escuela Bíblica Logos del pastor Omar Lugo. Ahora quiero preguntarle, yo sé que la hermana Yasmín ya tomó, ha estudiado homilética anteriormente, entonces ya tiene un poquito de base. Hermano José, hermana Marisol, hermano Francisco, que es nuevo participando en la clase, ¿han estudiado anteriormente homilética o algún curso de predicación? Yo sí. Hermana Marisol, sí. Amén. Hermano Francisco, Yo no. hermano Francisco, no. Hermano José, no sé si el hermano José pueda contestarme, quizás esté conduciendo ahí, yo lo estoy distrayendo. Bien, la mayoría, por lo visto y por lo que sé, ha estudiado algo de homilética. Y, homilética podemos resumirla en el arte de la predicación. Ahora, la homilética, que es el arte de estructurar sermones, por así decirlo, es una herramienta, es un recurso, es algo que nosotros utilizamos para tratar de predicar un poquito mejor, divagar cuando estamos predicando, centrarnos en las ideas. La homilética tiene buenos puntos. Normalmente en el sector pentecostal a veces nosotros no somos muy dados a este tema de homilética, agarramos la Biblia y no seguimos ningún tipo de estructura. La predicación expositiva, que es el curso en el cual nos vamos a centrar esta noche, es un curso y es un tipo de predicación bastante metodológico. Para los que estuvieron conmigo homilética en la escuela de Omar Lugo, fue un curso de predicación bastante simple, para serles sincero, sencillo y bastante introductorio. Este curso puede ser un poquito más, ¿cómo lo puedo decir en términos nicaragüenses? Un poquito más fatigoso. Es decir, que en la parte de la metodología puede que en algunas ocasiones necesite explicar las cosas dos veces. Si usted no entiende algo de lo que yo voy a ir hablando en el transcurso del curso, usted levante la mano, pregunte en el chat, pregunte con confianza. A mí su pregunta no me molesta. A mí lo que me interesa es que todo vaya quedando claro. Así que la lección uno es que la predicación expositiva. Dice, la iglesia ha sido una fuerza dinámica en el mundo por casi 2 milenios. Voy a cerrar esto acá. Por supuesto, la historia nos muestra que espiritualmente no se ha mantenido en una continua marea alta. Más bien se ha tratado de un flujo y reflujo de vitalidad espiritual que ha caracterizado su existencia y que frecuentemente ha estado relacionado con la predicación. Las épocas de crecimiento dinámico y servicio cristiano eficaz en el mundo tienden a corresponder con los momentos que ha habido un surgir de la predicación. Y una de las formas más eficaces y elevadas de ministrar desde el púlpito es la predicación expositiva. Entiéndase, predicación expositiva es un método de predicación. Más abajo acá vamos a ver que hay distintos métodos o distintos sermones. Está el sermón expositivo, que es en el que igual se va a centrar este curso. Está el sermón textual, está el sermón temático, que es el que mayormente usamos nosotros los pentecostales. Y hay algunas pautas en la lección de hoy que vamos a ver cómo poder distinguir los tipos de sermones. En cierta tradición cristiana se plantea la predicación expositiva, y esto es una premisa bastante errónea, como si la predicación expositiva, como si usted se aprendiera este método de predicación, si usted solo aprende, usted va a predicar la Biblia fielmente y exactamente tal cual dice el texto. Ahora, yo le quiero dejar de inicio una premisa bastante importante. No hay un método perfecto. Todos los métodos, ya sea predicación expositiva, predicación textual, temática, cualquier tipo de predicación que exista, todos los métodos pueden llegar a ser falibles. Es decir, que usted domine la metodología de la predicación expositiva no le va a ser un predicador infalible. No somos predicadores infalibles, podemos llegar a ser falibles, podemos llegar a cometer errores. Y es por esta razón que todo curso de predicación o toda tarea de predicación o toda preparación de predicación
debe de incluir siempre la oración, la ayuda del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, nos dé dirección. Entonces, yo he hablado con otras personas sobre la predicación expositiva y me han hecho una pregunta. ¿Por qué si la metodología de la predicación expositiva se supone que plantea que uno va a predicar lo que el texto bíblico dice? ¿Por qué hay diferentes predicadores que predican diferentes cosas y todos siguen la misma metodología? Bueno, yo respondí a esa pregunta sinceramente con la cuestión de que los predicadores no somos personas perfectas. Y aunque sigamos una metodología muy buena, por así decirlo, aún así vamos a llegar a cometer errores. Entonces, no quiero que veamos esto de método de predicación como un comodín que nos vaya a hacer pensar que ya vamos a ser predicadores sin errores o expertos. No, siempre vamos a tener que aprender, siempre vamos a necesitar la ayuda del Espíritu Santo y en este campo de la predicación uno siempre puede mejorar, ya sea que lleve 10 años en la predicación o tenga 3 años, no importa, siempre usted va a necesitar crecer en esto. Tipos básicos de sermón. Hay diferentes tipos de sermones. Por ejemplo, están los sermones textuales, están los sermones doctrinales, están los sermones biográficos. Normalmente cuando uno es un predicador nuevo, no se plantea qué tipo de sermón voy a predicar. Sencillamente busca el texto bíblico, ora a Dios, que Dios le dé un texto y listo. No pensamos en qué método vamos a utilizar o vamos a ordenar. Ahora, podríamos decir que esto tiene sus pros y tiene sus contras. ¿Por qué no voy a decir que una persona que no ha seguido un método ha dado un mal mensaje? No, no necesariamente ese es el caso. El punto es que uno siempre puede mejorar y este tipo de metodología nos ayuda. No nos va a ser perfecto, pero sí nos van a ayudar a mejorar. Y hay personas, para serles sincero, un poco más habilidosas que otras en la predicación. Yo he conocido gente que a los 6 meses de convertido, hermano, se tiran unos tremendos mensajes. Y tremendo mensaje en el sentido de que son bíblicos, no se pierden de Génesis a Apocalipsis, van al punto, predican con unción y son de Dios. Sin mucha preparación y nada, tienen bastante habilidad para predicar. Y también he conocido otros hermanos que tienen 1 año de convertidos, son gente santa, son gente que ora, son gente que sirve a Dios, igual son gente de Dios y honestamente no son tan habilidosos para predicar. Alguien me podría decir, bueno, pero es que no tiene el talento de predicar. Bueno, es que a ver, más allá de que usted sea evangelista, maestro, pastor, más allá del ministerio que tenga, la predicación es una responsabilidad y es una tarea de todo. Entonces, un buen reconocimiento, una buena premisa que debemos mantener es que no todos tienen las mismas habilidades para predicar. Hay algunos hermanos que les va a dificultar un poquito, hay algunos hermanos que van a empezar por Génesis y van a terminar en Apocalipsis. Se tiraron 1 hora hablando y en esa hora no llegaron a nada. Entonces, por este tipo de reconocimiento de necesidad de ayuda es que uno toma estas clases, toma estos cursos, porque, a ver, a veces uno no se ve en qué errores puede cometer de la predicación. Entonces, por eso es bueno este tipo de estudios. Nosotros estudiamos porque reconocemos que podemos mejorar. Entrando a los tipos de sermón, ¿qué determina el tipo de sermón? ¿Cuáles son los parámetros que determinan el tipo de sermón que estamos utilizando? Generalmente, esos son 3 factores. Número 1, la estructura del sermón. La estructura tiene que ver cómo usted organiza divisiones, subpuntos, ilustraciones, citas, cómo usted organiza todo el cuerpo del sermón. 2, el contenido del pasaje bíblico. 3, la manera en que el predicador utiliza el pasaje bíblico. Si nos basamos en la estructura del sermón, tendremos el sermón inductivo, el sermón deductivo, el sermón de tesis, antitesis, síntesis. No se preocupe por esos nombres, esta solamente es una clase de presentación de los tipos de sermones que hay. Nosotros vamos a trabajar estos 2 meses solamente en el sermón expositivo. Eso solamente es una presentación. Dice, si tomamos como base el contenido del pasaje bíblico, tendremos, bueno, un sermón biográfico, un sermón doctrinal. Si nos basamos en la manera en que el predicador utiliza el pasaje, podremos tener un sermón temático, un sermón textual, un sermón expositivo. Los sermones expositivos, textuales y temáticos son los tipos básicos, son los que normalmente están dentro de nuestra congregación. Diría yo, en nuestra congregación pentecostal, el temático es el number one.
el tipo de sermón que más hay en nuestras iglesias pentecostales. ¿Es un tipo de sermón malo? No, no es un tipo de sermón malo, pero uno puede cometer el error. Mire, en estos tres tipos de sermones uno puede cometer error. No es que en uno comete errores y el otro sea infalible. No, en los tres uno puede cometer errores. Pero siendo el sermón temático, el sermón, tipo de sermón más común que hay en nuestras iglesias, ¿cuáles son los errores que uno puede cometer con el sermón temático? Bueno, el sermón temático se caracteriza en que la predicación gira alrededor de un tema. Por ejemplo, Dios nos ha llamado a la santidad. Ese es un tema. Ahora, ¿qué pasaje bíblico voy a utilizar para hablar de mi tema? Bueno, ¿alguien conoce algún pasaje bíblico que hable de la santidad? ¿Dónde estamos conectados? Estamos conectados 6 personas. A ver, los que tienen Biblia. ¿Algún pasaje bíblico que hable de la santidad? ¿Alguien sabe? Hebreo. ¿Hebreos cuánto? Pues, no estoy segura que hebreo, pero es el que dice sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12, hebreo, 14, pero no sé. 12, 14, ¿no es? 12. Creo que es ese, ¿no? Vamos a buscarlo acá. Hebreos 12, 14. Disculpa, es que voy guiando. No se preocupe, no se, no, conteste lo que pueda, no quiero que se distraiga ahí, hay un accidente o algo. Dice, busque la paz con todo y la santidad en la cual nadie verá al Señor. Un pasaje que en mi país creo yo que es el pasaje más escuchado que predico. Ya, entonces el hermano parte de eso. Entonces, como voy a hablar de la santidad, hay dos opciones. Yo puedo predicar mi sermón solamente utilizando el versículo 14 y lo desgloso parte por parte. No podemos hablar, un ejemplo, podemos dividir este sermón en tres partes. Primero, busquen la paz con todo. ¿Qué relación tiene la paz con la santidad y con ver al Señor? Porque es importante la paz. Se puede tener santidad y tener paz. Ahí, de ahí podemos sacar unas tres subdivisiones. Punto número 2, la santidad. ¿Qué es ser santo? ¿Qué es la santidad? Los cristianos pueden ser santos. Alguien dijo por ahí, santo solamente el Señor. Esa es una idea bíblica. Bueno, ahí desglosamos qué es la santidad. Punto 3, nadie verá al Señor. ¿En qué sentido vamos a ver el Señor? ¿En el arrebatamiento, en la eternidad, en la muerte? Ahí hay 3 puntos. Yo puedo predicar de Hebreos 12, 14 sin tocar ningún otro pasaje. Solamente centrarme en Hebreos 12, 14. Ese tipo de sermón se conoce como un sermón textual. El sermón que está centrado en predicar un texto de las Escrituras. Pero como estamos hablando del sermón temático, no del sermón textual, normalmente cuando una persona agarra Hebreos 12, 14, comienza a mencionar un montón de pasajes. Hay un chiste ahí en Nicaragua que dicen, algunos hermanos parecen una metralleta, que disparan, bam, 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 pasajes. Y miren, muchos pasajes pueden hablar de santidad. El problema es que en el afán de querer tirar bastantes textos bíblicos, podemos cometer el error de sacar los textos bíblicos fuera de su contexto. Entonces, un sermón bíblico no es aquel que tiene un montón de textos bíblicos citados, no. Un sermón bíblico o una prédica bíblica es aquella que utiliza correctamente la palabra del Señor. Ya sea que utilice muchos versículos o que solamente utilice uno. La predicación bíblica es aquella que utiliza bien la palabra del Señor. En el planteamiento o en las ideas de algunas personas creen que predicación bíblica es tirar varios versículos. Y mire, hay gente que tira buenos versículos y los usa bien, y hay gente que tira un montón de versículos y los usa mal. Puede variar dependiendo del caso. Todo predicador obrero cristiano necesita conocer estos tipos de sermones. Luego de estudiarlo, usted puede identificar un sermón expositivo y también puede determinar el método a utilizar en la preparación de un sermón. Entonces, para mí yo lo veo así. Esto es como que si usted fuera a cortar coco, a pelar coco, y tiene como 3 tipos de machete. Dependiendo del tipo de coco que usted vaya a cortar, si es duro, suave, o dependiendo de la forma en que quiera cortar el coco, bueno, tiene 3 tipos de machetes o cuchillos y usted elige cuál debería de ser el más apropiado para cierto tipo de coco. Entonces, me gusta ver los métodos de predicación de esta manera. Todos iguales, todos útiles, todos beneficiosos.
y hay que aprender a usarlos todos. Hablando del sermón expositivo, los elementos esenciales. Dice, los elementos de algo son las partes básicas que lo forman. Podemos decir que constituye su naturaleza. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos que componen un radioreceptor? Sus elementos son un circuito de sintonización, un detector, una antena, un parlante. Elimine uno de estos elementos y ya no tendrá un radioreceptor. Este mismo principio es válido para el sermón expositivo. ¿Cuáles son entonces los elementos del sermón expositivo? Bueno, dice que hay 5 elementos. Veamos el primero. Dice, el primer elemento de un sermón expositivo es una exposición detallada. En una palabra, en un sermón expositivo, perdón, se debe exponer el pasaje de las escrituras. Exponer es una palabra que viene del latín exponere, que significa explicar o dar el significado de. John Stott dice con toda claridad, explicar la escritura es sacar lo que hay en el texto y ponerlo a la vista de los demás. El expositor abre de par en par lo que parece cerrado. Aclara lo oscuro, desenreda, lo complica y despliega lo que parece impenetrable. Lo opuesto a exponer es imponer, que consiste en leer el texto lo que en realidad no se halla en él. Un pequeño detalle bastante interesante. Hay momentos en que las personas confunden, y esto lo vamos a ver más adelante en la lección, exponer con comentar. Los comentarios bíblicos son muy famosos, pero los comentarios bíblicos no son comentarios en el sentido estricto de simplemente un comentario. Los comentarios bíblicos buscan exponer el significado del texto. Ahora, dentro de la predicación, existen personas que comentan lo que dice el texto. No lo exponen, lo comentan. Les pregunto yo a ustedes, ¿cuál sería la diferencia entre exponer y comentar el texto? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuál sería la diferencia, Mana Marisol? Bueno, yo creo que comentar ya sería como una opinión muy personal de uno. Correcto. Versus exponerlo, iría más dirigido por la Biblia, por lo que dice exactamente. Amén. Es correcto, Mana Marisol. Ahora, alguien preguntará, profesor, ¿y comentar la Biblia es malo? ¿Dar mi opinión es malo? Bueno, no es malo. Comentar la Biblia no es malo, dar su opinión no es malo. De hecho, en las clases de hermenéutica yo siempre aconsejo que cuando usted vaya a dar su opinión, aclare que usted está dando su opinión. Y es una opinión muy personal. Ahora, cuando yo doy mi opinión personal, obviamente infiero que como es mía, pues no necesariamente es perfecta, o no necesariamente estoy 100% correcto en lo que yo digo. Ahora, cuando yo expongo la palabra del Señor, en alguna medida estoy comentando. No voy a decir que no. No voy a decir que no hay comentario en la exposición, porque lo hay. Pero la idea de la exposición es explicar el pasaje de las escrituras fielmente. Hablando en términos de interpretación, la idea de exponer las escrituras es realizar una exposición en la que yo explique el significado de las escrituras. Repito, podemos llegar a cometer errores en este trabajo de exponer las escrituras. Y como somos conscientes de que podemos llegar a cometer errores, es que tenemos que hacerlo bien. Entonces, cuando hablamos de predicación expositiva, estamos hablando del intento, del esfuerzo que hace el predicador de explicar el texto sagrado. Veamos cuál es el segundo punto de la predicación expositiva. Voy a hacer esto por acá. Ya, 2. La aplicación es el segundo elemento de la predicación expositiva. Aplicar significa llevar a la práctica la verdad bíblica.
una exposición sin aplicación no constituiría en un sermón. Charles Spurgeon, un famoso predicador inglés del siglo XIX, declaró: donde comienza la aplicación, comienza el sermón. Tengo esto en mente, dice. El sermón no solo tiene que ver con el pasaje, sino tiene que ver con las personas que lo oyen. Es necesario relacionar la verdad del sermón con la vida cotidiana de las personas. Tiene que haber un llamado a actuar y a poner en práctica. O sea, el sermón expositivo no solamente se trata de explicar qué es lo que significa el texto. Bueno, y ahí puede que haya un poco de diferencia con una enseñanza, porque una enseñanza en cierto sentido, no en un total sentido, pero en cierto sentido uno busca cómo informar a la gente, cómo enseñarle, cómo explicarle. Quizás no haya elementos necesariamente prácticos, aunque hay casos en los que sí. Pero cuando hablamos estrictamente de predicación, no solamente se trata de explicar un texto, una palabra o algo, sino que se trata de, después de explicar el significado, aplicarlo tanto a mi vida, tanto a la vida de los oyentes, como a la vida de las personas que están comprometidas con el Evangelio. Por ejemplo, mire, un clásico, un clásico. Una persona agarra su Biblia, agarra Hechos 1:8 y dice, bueno, Hechos 1:8 dice, y me seréis testigo. Esta palabra testigo viene del griego martureo. No estoy seguro si es el griego, pero para darles un ejemplo. Que significa dar testimonio, ser testigo. Un ejemplo. Y la iglesia llamada da testimonio. Ya. Ok. Supongamos, la persona está explicando qué significa ser testigo en el griego. Ya. Ahora, ya explicaste qué significa ser testigo. Ahora, ¿cómo me convierto en un testigo? ¿Cómo sé que soy un testigo? ¿Cómo vivo siendo un testigo? O sea, la predicación no solamente se trata de explicar lo que significa la palabra del Señor, sino que qué es lo que yo hago como oyente o como predicador con ese significado. Por ejemplo, Juan el Bautista agarra y le dijo a los fariseos, generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Se puede agarrar y explicar qué es lo que es un fariseo, qué tipo de vida estaba llegando Juan el Bautista, por qué les estaba predicando el arrepentimiento bueno. Los fariseos eran unos hipócritas, era gente que predicaba la palabra, pero no la había. Usted explicó todo eso. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? Esa es la parte importante. Los pentecostales creo que en alguna medida somos bastante prácticos en ese sentido y todo lo que predicamos centramos más en la atención del mensaje, en la aplicación que en la exposición. Y quizás en esa parte necesitamos mejorar un poco. Pero hay cierto grupo de personas o cierto tipo de predicadores que se centran tanto en la exposición que se olvidan completamente de aplicar el mensaje. Entonces no podemos hablar de predicación expositiva si no está el elemento de la aplicación. Ese es el punto número 2. El punto número 3 dice, es que todas las divisiones principales proceden de un mismo pasaje de las Escrituras. La predicación expositiva no explica, ilustra y aplica varios pasajes de las Escrituras en un solo sermón. Aquí es donde un predicador pentecostal puede llegar a tener cierta dificultad. ¿Por qué? Porque nosotros somos el tipo de predicadores, me incluyo yo porque la verdad el sermón temático es el sermón más común que utilizo también. Somos el tipo de predicadores que para hablar de un tema agarramos 5 o 6 textos bíblicos para hablar de ese tema. ¿Hay algo de malo en eso? No, no hay algo de malo, siempre y cuando obviamente use los pasajes bien, ¿no? Ese es el paréntesis de todo esto. Pero la predicación expositiva busca hacer esto. Por ejemplo, pueden ver mi Biblia, ¿no? Yo agarro el libro de Efesios. Efesios 1, creo que es 1:4, yo estaba estudiando eso. Ya. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin manchas delante de Él en amor.
nos predestinó para la adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme a la buena intención de su voluntad, para el avance de su gloria, de su gracia, gratuitamente que ha impartido a nosotros amados. Ok, entonces, supongamos, yo voy a predicar de Efesios capítulo 1, versículo 4 al versículo 6, aunque podríamos ampliarlo más en todo eso, pero solamente con fines de ejemplo. Vamos a quedarnos en otros 6. Un predicador, ¿será que pueda basar toda su predicación en solamente esta porción de la escritura? Es decir, mi predicación quiere centrarse en las palabras de Pablo a la iglesia de Efesios. No quiero centrarme en la predicación de Pablo a los Gálatas, a los tesalonicenses, no quiero centrarme en el mensaje de Juan a las 7 iglesias, quiero centrarme en el mensaje que Pablo le ha dado a los Efesios, o si lo queremos poner de esta manera, el Espíritu Santo ha inspirado a Pablo para escribir estas palabras a los Efesios. Entonces, una persona puede predicar simplemente con esta porción de las Escrituras sin necesidad de tomar otra parte de las Escrituras. Se puede. Normalmente en nuestro contexto eclesial, como pentecostales, no es lo común. Por ahí me preguntará, pero profesor, ¿qué tiene de malo que yo agarre otros textos para predicar de Efesios 1:4? No se trata de que haya algo malo en eso, no hay un blanco y negro con este tema. El punto es que si puedes predicar eh, una prédica utilizando Efesios 1 al 4 al 6 y utilizar diferentes textos bíblicos para respaldar el mensaje de Pablo, si puedes hacer eso, que está muy bien, también puedes predicar las palabras de Pablo o lo que la Biblia dice en esta porción de las Escrituras sin necesidad de recurrir a otros pasajes. Bueno, ahí ya habría una pregunta bastante interesante. ¿Pero por qué? ¿Por qué limitarme? A ver, vamos a ver, para los que han estudiado homilética, ¿por qué yo debería o consideraría predicar Efesios 1 al 4 al 6 sin tocar otro pasaje de las Escrituras? ¿Qué me motivaría a mí a predicar de esta forma? ¿Algún voluntario? ¿Por qué? Sí. Bueno, yo pienso que podría perderse la enseñanza que uno quiere llevar, perderse el hilo, como decimos aquí en Puerto Rico, perder el hilo de lo que nosotros estamos explicando, porque yo lo he usado y he visto también otras personas que comienzan predicando de una cosa, pero en la mitad del mensaje se enfocan en otros versículos y como que me dejan coja, no, como que no me explicaron exactamente el versículo base. Amén. Gracias, hermana. Ese es un buen punto, porque mire, de alguna manera, cuando estamos predicando la Biblia, aparte de que estamos predicando la palabra del Señor, estamos predicando el mensaje de Pablo a los Efesios. Entonces, cuando yo estoy predicando la palabra de Dios, tengo que explicar también lo que Pablo estaba queriendo hablar a los Efesios. Bueno, las preguntas se hacen en una clase, no se hacen en un mensaje. Pero un hermano puede preguntarse, ¿y qué significa nos predestinó para Pablo? ¿Qué quiso decir Pablo nos predestinó cuando escribió a los Efesios? Entonces la pregunta está delimitada a lo que Pablo escribió a los Efesios, no a lo que Juan escribió a las 7 iglesias, no a lo que Mateo escribió a los judíos, no a lo que Marcos escribió a los romanos. La pregunta está delimitada. ¿Qué significa para Pablo nos predestinó cuando escribió a los Efesios? Bueno, por ahí va el punto de la delimitación. Que no está mal utilizar otras porciones de las Escrituras para predicar un tema, no es malo, pero sí necesitamos aprender
a tomar las cosas en su contexto. A ver, aquí nos dan un ejemplo de esto. A ver, nos quedamos un ejemplo. Ya. Otro ejemplo que podemos usar es Mateo 5, 21 al 28. Esto es una pericopa de pensamiento. Hay una idea central, una proposición, dice, en este pasaje. Dicho sea de paso, cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, algunas veces, no sé si han visto, hay unos pequeños subtítulos. Yo estoy con la Biblia de las Américas acá, pero voy a abrir la Reina Valera 60. Aquí hay unos pequeños subtítulos en su Biblia, independientemente de la traducción que estén utilizando. ¿Alguna vez se han preguntado por qué hay estos subtítulos? ¿Alguien sabe por qué hay estos subtítulos? Mire, la Biblia en griego se ve así. Este es el Nuevo Testamento en griego. Y no hay versículo, no hay subtítulo, solo está el texto puro. Y la Biblia en principio fue escrita así, fue escrita en puro griego, el Nuevo Testamento por lo menos. En la historia de la Biblia, tiempo después, la Biblia fue comenzándose a dividir por capítulo, a dividir por versículo, y se le fueron añadiendo subtítulos. Estas divisiones, que no son malas necesariamente tampoco, se han hecho con el propósito de delimitar unidades de pensamiento o temas. Por ejemplo, Pablo en Efesios 1 al 10 está hablando de salvos por gracia. Del 11 al 22 está hablando de reconciliación por medio de la cruz. O sea, estos subtítulos nos ayudan a ubicarnos un poquito de cuál es el tema, qué es lo que está hablando Pablo, porque algunos cuando somos nuevos en el Señor leemos la Biblia, vaya, pero yo no entiendo de cuál es el tema de Pablo, me pierdo porque quizás no estoy muy acostumbrado en el lenguaje bíblico, pero leo el subtítulo que de verdad yo nunca recuerdo haber hecho eso, no sé por qué no lo hice, pero leo el subtítulo y, ya, Pablo está hablando de que en Cristo hay unidad. Ya, de que de muerte a vida por Cristo, o, bueno, Pablo ora por los Efesios. Entonces esos subtítulos nos ayudan a ubicar esto que dice acá. Hay una idea central, hay una proposición. Dice, ¿cómo se manifiesta una fe grande? Los versículos 23 y 27 nos presentan la manera en que se manifiesta una fe grande, el cómo estas maneras se convierten en las divisiones principales de un sermón expositivo. ¿Por qué? Porque desarrollan la idea central. Ahora vamos a ver, Mateo 15, 21. 15.21. Hay un subtítulo, dice Jesús sana a la hija de una cananea. Entonces, dice, ¿cuáles son las maneras, cómo, en que se manifiesta una fe grande? Puede enumerarla bajo la forma de divisiones principales. Número 1, 2, 3. Manifestamos una fe grande cuando oramos al Señor, manifestamos una fe grande por medio de la humildad, manifestamos una fe grande cuando perseveramos en nuestra búsqueda. El tema, dice el sermón, su idea, dirección central del pasaje, es la manera en que se manifiesta una fe grande, basados en la historia que vimos acá. Jesús sana a la hija de una cananea. Recuerde que los pasajes de las Escrituras se escribieron para ser leídos, no predicados. Nosotros somos los que debemos hallar la idea central en sus divisiones principales. También debemos enumerar las subdivisiones y planificar introducción y conclusión. Entonces alguien puede preguntar, pero profesor, ¿para qué yo voy a hacer un papel? Yo he visto muchas personas que sin tener ninguna idea de lo que es homilética, hacen sus bosquejitos, hacen un pequeño bosque, ponen un tema, el texto que van a utilizar y ponen en puntitos sus ideas. Es como que uno lo hace de alguna manera como para ubicarse de qué es lo que uno quiere hablar. Entonces, no, los apóstoles no utilizaron bosquejos para predicar, vaya la redundancia. Nosotros lo utilizamos como una herramienta que nos ayuda, ¿no?, a ubicarnos en lo que queremos hablar, en lo que la palabra quiere hablar de manera más específica. Dice, el sermón expositivo 4. El sermón expositivo se basa en 3 o más versículos consecutivos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que van seguidos. 1, 2, 3, 4. No textos aislados. Es una porción de texto.
No se puede predicar un sermón expositivo sobre uno o dos versículos. Esto no quiere decir que no se pueda predicar un sermón con un versículo, no, sino que la estructura, el tipo de sermón expositivo no se basa en uno o dos versículos, se basa en tres o más versículos. Queremos hacer notar, dice, que existe cierto desacuerdo entre los escritores de homilética en cuanto a los elementos de un sermón expositivo. Algunos escritores, como Merrill Unger, creen que no es esencial que el pasaje tenga cierta extensión. Sin embargo, la mayoría de los escritores incluyen un mínimo de versículos entre los elementos necesarios de un sermón expositivo. Andrew Blackwood, por ejemplo, dice que el pasaje debe de constar de 2 o 3 versículos consecutivos. La extensión del pasaje es importante en el uso de los tipos básicos del sermón. ¿Cuántos pasajes vaya a utilizar? Bueno, dependiendo de la cantidad de pasajes que usted vaya a utilizar, va a ser el tipo de sermón que usted va a realizar. Dice, notará que la diferencia básica entre el sermón textual y uno expositivo se halla sencillamente en cuántos textos bíblicos utiliza. Un ejemplo, si yo quiero predicar de Juan 3:16, nada más, es 16, nada más es 16. Eso sería un sermón textual. Si solamente predico de un versículo bíblico, eso es un sermón textual. Ahora, si yo predico de Juan 3:16 al versículo 21, ¿qué tipo de sermón sería? ¿Alguien sabe? Es positivo. Es positivo. Positivo. Correcto, sí. Ahora, si yo predico de Juan 3:16 al 21 y también en mi prédica menciono Lucas 19:10, Juan 1:18, Romanos 5:8, Juan 3:34, si yo añado a mi prédica, aparte de Juan 3:16 al 21, estos pasajes bíblicos que yo he mencionado, ¿qué tipo de sermón sería? Textual. No, ya no sería textual, ahí ya sería temático. ¿Por qué? Porque el temático utiliza diferentes pasajes de las escrituras para hablar de un tema. Valga la redundancia, el tema sería el amor de Dios, porque Dios mandó a su hijo, la salvación de Dios, ya el tema lo escoge usted. Pero entonces, tenemos los tres modelos. El primero, el textual, solamente utiliza un versículo o dos, a lo mucho. El expositivo utiliza una porción de escritura, de 3 o más. Consecutivo, ojo, tiene que ser consecutivo. Tiene que ser los pasajes adelante y atrás. ¿Se me entendió? No, consecutivo. Ahora, si yo utilizo pasajes de diferentes partes para un solo tema, ya es un sermón temático. Ahora, ese es uno de los parámetros que nosotros utilizamos para definir qué tipo de sermón una persona está predicando o una persona está utilizando. Lo importante de esto es cómo ya se arma la estructura. Una vez yo he decidido si voy a predicar algo temático, textual o expositivo, bueno, tengo que saber organizarlo. Porque no solamente se trata de saber qué tipo es, sino de saberlo organizar bien. En este curso, quizás vamos a hacer ciertas menciones de otro tipo de sermones, pero nos vamos a centrar en cómo organizar y estructurar el sermón expositivo. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Pregunta, duda? ¿Todo claro? Ok, sigamos. Quinto elemento es una proposición. ¿Qué es una proposición? Bueno, es una idea central a cuyo alrededor se organiza todo el sermón. Esta idea da unidad al sermón. Sin ella, el sermón podría resultar en una especie de cesta llena de pedazos. La proposición entrelaza las divisiones principales del sermón
y da unidad a la estructura. Por ejemplo, si la proposición de un sermón es todo creyente puede vencer las tentaciones, todo el sermón se va a organizar alrededor de esta idea central. Ojo, idea central no es lo mismo que tema. No. Es lo que, por decirlo de alguna manera, es más o menos lo que usted quiere lograr con su prédica. Dice, las divisiones principales se refieren a la forma en que un creyente puede vencer la tentación y las subdivisiones desarrollan esta idea. La introducción se refiere a los problemas ya superados y la conclusión aplica a la práctica la verdad de que todos los creyentes pueden vencer las tentaciones. No se preocupe por todos estos pasos porque en estos 2 meses vamos a estudiarlo paso por paso, ¿ya? Dice, al igual que una flecha se dirige hacia su blanco, el sermón debe de avanzar sin rodeo, en un mismo sentido hacia su objetivo. Los grandes predicadores están de acuerdo en que se necesita una proposición. Por ejemplo, Charles Simeon dijo lo siguiente, reduzca su texto a una simple proposición y extiéndalo como la urdimbre de una tela. Luego, utilice el texto como la trama que va tejiendo, ilustrando la idea principal por medio de los diversos términos en los que se halla el contenido. La urdimbre es la serie de hilados colocados a lo largo de un telar, mientras que la trama es el hilo que se va entreteniendo. O sea, esto que van haciendo, esto que van haciendo acá. Yo nunca he visto en persona más o menos cómo hacen esto, pero la gente que trabaja en tela debe de saber. Entonces, bien, definición. Aquí hay una pequeña tarea. Yo les recomiendo que vayan viendo de nuevo esta clase grabada. Cuando termine, repásenlo. Esta puede que sea una clase difícil. No les voy a decir que va a ser una materia fácil. Va a ser un poquito complicada, así que hay que tomar apuntes. Les recomiendo tomar apuntes. Definición. Entonces, a esta altura ya no nos va a ser difícil definir un sermón expositivo. Entonces, como acabamos de estudiar, este tipo de sermón está formado por ciertos elementos fundamentales. Puesto que ya usted aprendió cuáles son estos elementos, bueno, ya podemos organizar una definición. Vamos a ver cuál es la definición que utiliza el libro. El sermón expositivo es una exposición y aplicación, ojo con esto, detallada, de 3 o más versículos de las Escrituras, los cuales proporcionan todas las divisiones principales del sermón y se desarrollan alrededor de una idea central o proposición. Esta definición le será útil en su ministerio de predicación para preparar sermones expositivos. Nadie puede preparar un sermón expositivo ni saber si es el tipo de sermón que está utilizando en su predicación si no tiene en mente esta definición. Entonces, si yo les preguntara a ustedes o a los que pueden comentar o escribir, según lo que hemos visto hasta ahora, ¿cuál es el tipo de sermón o el tipo de prédica que ustedes más utilizan para predicar? Por ejemplo, hermano Francisco, según lo que hemos visto en su tiempo predicando, ¿cuál es el tipo de prédica que usted más ha utilizado? El sermón expositivo. Usted predica utilizando 3, 4 versículos consecutivos sin utilizar ningún otro texto bíblico. Ajá. Ok, correcto. Hermana Marisol. Yo utilizo más el textual. ¿A usted le gusta predicar de 1 o 2 textos bíblicos nada más? Bueno, utilizo uno como base, pero en el desarrollo del mensaje utilizo varios. Ay, entonces eso ya sería temático. Cuando usted utiliza uno y utiliza más versículos aparte, ya es temático. Mire, gracias, hermana Marisol. Mire, le voy a poner un pequeño ejemplo del textual. El textual normalmente yo lo he visto y lo he utilizado en un devocional. Ustedes han visto a veces en la escuela dominical
o en algunas actividades de la iglesia que le dicen, hermano, de un devocional o de una prédica de 15 minutos. Bueno, normalmente en este tipo de situaciones, como no hay mucho tiempo, no hay uno mucho que se puede extender ni nada, todos los hermanos utilizan un texto bíblico. Y de ese texto bíblico hacen toda su prédica. No utilizan dos, solamente de uno. Entonces, normalmente la gente utiliza el sermón textual para situaciones donde no tenga mucho tiempo para predicar. Pero yo le digo, el predicador debe de saber utilizar todos los tipos que pueda aprender de tipos de predicación para todo tipo de situación, porque no siempre va a poder predicar media hora ni 45 minutos. Hermana Yasmín, ¿qué tipo de prédica utiliza usted mayormente? Dios les bendiga. Yo lo que hago es que explico prácticamente un tan fondo de lo que sucedió y ya después pues voy entrando en otros tipos de versículos, pero yo no sé ni cómo catalogarlo exactamente. Eso es temático. Amén. El temático es, usted agarra un texto bíblico, lo explica, pero al mismo tiempo utiliza otros textos bíblicos también. Ese es temático. Ese es el tipo de prédica temática. Que como les digo, es el más normal que nosotros utilizamos. Ahora, haciendo un poquito de defensa a la predicación temática, hay algunos hermanos que con la predicación expositiva la tienen en idolatría, para serles sincero. Idolatran mucho la predicación expositiva y tienen la idea, quizás le estoy echando un poquito de tierra a mi propio curso, pero me gusta ser honesto con todo. Tienen la idea de que la predicación expositiva es perfecta y todo eso. Y mire, a mí me gusta la predicación expositiva, creo que es un método de predicación que si uno lo domina al 100, uno puede hacer muy buenos mensajes. O sea, creo que es un muy buen tipo de predicación, muy bueno, muy edificante. Pero hay algunos hermanos que idolatran a la predicación expositiva. Entonces, un hermano le pregunta a uno de este tipo de personas, Jesús, cuando Jesús predicó, si el sermón expositivo es el mejor tipo de predicación del mundo, cuando Jesús predicó con el sermón expositivo, pregunta el hermano. No, Jesús no predicó un modelo de sermón expositivo. Jesús predicó un sermón temático, porque Jesús citaba a los profetas, que citaba a Moisés, citaba aquí, citaba allá. Entonces, para hacerle un poquito de defensa al sermón temático, que muchas personas lo menosprecian, el modelo de predicación de Jesús fue temática. Usted agarra a Mateo, agarra a Juan y Jesús habla de varias cosas y si lee muy bien las notas de su Biblia, usted va a ver que Jesús hace referencia a distintas cosas. Entonces, para nosotros los pentecostales, podemos decir en cierto sentido que utilizamos el modelo de Jesús. Pero nada, a ver, vamos a seguir preguntando. Hermana Caterine, no sé si usted puede escribir cuál es el tipo de sermón que usted normalmente utiliza para predicar. De paso, la hermana Leslie y la hermana Jessica, tal vez si puedan poner temático. Hermana Leslie dice, yo voy a aprender a predicar con lo que aprende en su clase. Amén, hermana Leslie. Estamos para aprender. Hermana Jessica, no sé si puede escribir. No creo que no. Mi consejo es desde el inicio, ¿no? Aprendan todos los modelos de predicación que hay. Este libro está centrado en la predicación expositiva, que es una de las más complejas, eso sí, es una de las más complejas. Pero hay muy buenos libros de homilética que explican un poquito más detallado otro tipo de predicación. Utilicen, aprendan todo. Entre mejor un predicador conozca más modelos, más habilidoso va a ser. Bien, aquí hay un modelo. ¿Cómo se ve una predicación expositiva? ¿Cómo se ve el manuscrito de la predicación expositiva, que es el papel? Actualmente los hermanos no predican con papel, predican con la Biblia y con un iPad, pero anteriormente era la Biblia y una hoja de papel.
Entonces, en la hoja de papel está todo esto normalmente escrito. A veces no todas las personas manejan papel para escribir, lo respeto, pero cuando uno va trabajando con milética es bueno llevar una hoja. Yo lo que hago personalmente en mi Biblia, agarro una hoja en blanco, la doblo para acá y luego la cierro, con una tijera la corto y tengo 4 hojitas pequeñas en blanco. Y estos sermones yo los hago en pequeñitos. Y ahí camino varios sermones en hojitas pequeñas. Dice, la organización de su sermón es parte de la preparación necesaria para el ministerio del púlpito. El sermón bien ordenado no es un obstáculo a la comunicación eficaz de la palabra de Dios. Al contrario, les servirá ayuda. Les servirá de ayuda, porque sé que a nosotros como que a veces nos da cosquilla este tema de organizar. A veces no lo vemos muy bien, pero alguien dijo, no, Dios no es un Dios de organización, Dios es un Dios de, ¿cómo fue que dijo? ¿Cómo fue que me olvidé? Dios es un Dios que te toma por sorpresa, algo así fue que dijo. Pero si hablamos de planeación y organización, Dios es el planificador por excelencia. Antes que Adán y Eva hayan caído en pecado, Dios ya estaba planificando el plan de salvación. Así que mi Dios es un Dios que es experto planificando cosas. Yo no puedo estar en contra de la planificación. No vamos a ser esclavos de la planificación, pero tampoco vamos a estar en contra de ella. Organizar un sermón es desarrollar su bosquejo. El bosquejo que ofrecemos a continuación presenta la estructura de un sermón expositivo modelo. O sea, de ejemplo. Estúdialo con cuidado. Observe el progreso de una parte del sermón a la siguiente. En la unidad 2 y 3 de este curso nos vamos a dedicar a estudiar cada parte. A ver, tenemos el asunto, la perseverancia de los creyentes. Texto bíblico, obviamente no puede faltar, hay 14, 15, 16, 3 versículos. Tema, reteniendo con firmeza nuestra fe. Hay una introducción, esto lo pueden leer con calma después. Hay una proposición. Todo creyente debe de retener con firmeza la fe en medio de grandes dificultades. Ojito con esto. El asunto, el tema y la proposición van conectados. Son lo mismo, no son diferentes. En algunos modelos que ustedes van a encontrar en otros libros, la proposición y el asunto es lo mismo en algunos libros. Aquí en este libro lo pone como separado, pero como pueden ver, hablan de lo mismo. Oración de transición. Este tipo de cosas nosotros no la ponemos por escrito. En algunos modelos sí, nosotros mayormente no, pero está bien, no nos hace daño aprender. Cuerpo. Y aquí está el texto. Debemos retener, mire qué bonito, aquí está el texto y aquí está la exposición. Comienza a explicar el texto. Voy a poner acá. Sigue explicando el texto. Hay una ilustración. Y hay una aplicación. Segunda división. La segunda división de este tipo de sermones sigue siendo un texto bíblico. Y mire, ¿cómo lo puedo dibujar acá? Ya. Entonces, la exposición 1 va de este texto. 2 sigue yendo el texto. 3, bueno, no es exposición, pero es una ilustración. Sigue tratándose sobre el texto. Aplicación sigue centrada en el texto. O sea, trata este modelo de que el predicador no empiece en Miami y se vaya a la China. No. Se siga concentrando en el texto. 16. Debemos retener con firmeza la fe que profesamos. Exposición, exposición, ilustración, aplicación. Esto después lo van a leer con calma. Les recomiendo que si lo pueden escribir y leer este modelo, háganlo. Les va a ayudar mucho. Conclusión, oración de transición y el tipo de conclusión, tipo resumen. ¿Alguna pregunta con este modelo?
¿Duda, pregunta? Para continuar. Empieza de acá. Desarrolla muy bonito. La verdad que es un tipo de sermón muy bonito. Y termina acá. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. Continuemos. Sermones textuales. Al igual que el sermón expositivo, el sermón textual, perdón, obtiene sus divisiones principales de idea central de un texto bíblico e interpreta este texto utilizando la exposición y la aplicación. Dicho sea de paso, un buen punto que me estaba olvidando acá. Al momento de usted poner el texto bíblico, usted está interpretando el texto bíblico. Es decir, la predicación y la hermenéutica no están separadas para nada. Un buen predicador debe ser un buen intérprete y un buen intérprete debe ser un buen predicador. Así que no está por demás decir que en este curso vamos a tener una pequeña dosis de hermenéutica. A diferencia del sermón expositivo, el sermón textual no proporciona una exposición extensa. Las estructuras son similares. La única diferencia, podría decir yo, es que simplemente son menos versículos. Dice, aquí tenemos una definición. Voy a subrayarlo. El sermón textual es la exposición y aplicación de uno o dos versículos que proporcionan todas las divisiones principales del sermón que se basan en una idea central o proposición. Este tipo de sermones son buenos cuando usted tiene que predicar poco tiempo, no mucho. Si usted tiene bastante tiempo para predicar, vaya, mi consejo es que vaya por el sermón expositivo o el sermón temático. Pero si usted va a ir a un lugar donde no va a tener mucho tiempo para predicar, váyase por el sermón textual. Ha pasado mucho que, mire, yo entiendo este tema de darle libertad al espíritu. Yo entiendo. Pero seamos sinceros. Dios puede comunicar su mensaje en 1 hora y también lo puede comunicar en 5 minutos. Dios es poderoso con 5 minutos o con 1 hora. Las dos son completamente válidas. Y no sé en dónde ustedes viven, pero acá en Bolivia el tiempo de predicación es bastante controlado. Uno no puede pasarse de cierto tiempo. Debería, hermana Yasmin. Lo normal, y por eso, mire, si usted va a predicar 3 versículos bíblicos, le da bien 45 minutos. Hay algunos predicadores que, como los sermones expositivos, le da a usted, o sea, el método, le da para predicar todo un libro bíblico, y esto hacen algunos pastores, por ejemplo, predican todo el libro de Santiago, por ejemplo. Entonces, por 2 meses están predicando Santiago palabra por palabra. Entonces, lo normal es que, como van a agarrar bastantes porciones bíblicas, estos pastores prediquen 1 hora o 1 hora y media, pero bien predicado. Hay un pastor en Estados Unidos que yo escuchaba antes mucho, se llamaba, creo que está vivo todavía, George Acto. En la radio de Nicaragua lo ponían. Y él tenía esta costumbre de hacer series de mensajes. Y todo de un mismo libro de la Biblia. Y mire, hermano, ese varón predicaba 1 hora y media. Pero era 1 hora y media de puro contenido. O sea, ve, yo no estoy en contra de la predicación extensa. Yo no tengo ningún problema. Mi problema es cuando la predicación extensa es simple, es sin contenido, se va a la deriva. Predicadores que yo he escuchado de referencia y de modelo, que predican más de 1 hora, George Agdo, Arnaldo Torres, Josué Irión, esos hombres se tiran 2 horas predicando, pero son prédicas bien hechas. Entonces, uno debe, por ciertas condiciones, aprender a predicar. Hay momentos en que sí, uno va a predicar bastante, y hay momentos en que uno va a predicar corto. Entonces, aquí, por ejemplo, en Bolivia, la predicación es un poquito más controlada. Aquí nos dan 30 minutos, no nos dan, no nos dan 45 minutos, porque aquí con algunos predicadores hay ese problema que
Se van por aquí, se van por allá, y aparte de la prédica está la administración y hay otras cosas. Aquí por lo menos en Bolivia se regula bastante el tema del tiempo. Con las escuelas dominicales no. Con las escuelas dominicales a uno le dan 2 horas y usted tiene que dar su clase o su prédica o lo que vaya a tener que dar 2 horas. No puede hacer menos porque la clase empieza a las 9 y tiene que terminar a las 11. ¿Cómo le vaya a hacer usted para que la clase dure 2 horas? Ese es otro asunto. Entonces, por eso entramos al tema de que los predicadores deben de ser multifacéticos. Usted debería poder predicar 15 minutos y debería poder predicar 2 horas. Yo personalmente me gustan las prédicas de 45 minutos. No soy una persona que le gusta hablar mucho. Y las veces que me ha tocado enseñar 2 horas seguidas, físicamente hablando la paso mal. La garganta se me seca, quedo un poco dolorido, no soy una persona que habla mucho, pero en ciertas situaciones toca. Y lo que hay, uno tiene que hacerlo para el Señor. A ver, ¿qué tenemos acá? Bueno, hay unos pequeños ejercicios. Dice, el texto de Romanos 5, 20, 21 nos sirve de modelo. Aquí está el modelo. Primera división, abundancia del pecado, el hombre peca. No, esto no es un sermón textual. A ver, el texto de Romanos 5:20 nos sirve para un sermón textual modelo. Presentamos con el bosquejo simple. En teoría es un sermón textual porque son 2 textos bíblicos solamente divididos y subdivididos. Y aquí entre paréntesis hay unos pasajes de referencia. Pero siguiendo el esquema textual, uno no debe mencionar estos textos bíblicos. No los menciona, se queda nomás en lo que está leyendo. Ya, queda. Sermones temáticos. El sermón temático se llama así porque usa un tema en vez de un pasaje de la Escritura. El tema está tomado de un pasaje de la Escritura, pero sus divisiones principales se desarrollan independientemente de ese pasaje. O sea, si yo agarro Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, esto mío por nosotros, yo puedo agarrar un montón de pasajes que hablan de eso. Entonces, por ejemplo, aquí hay un modelo. Tenemos el tema, tenemos el texto. El tema es la oración. Entonces, punto 1, el método de la oración. 1 Timoteo. Punto 2, el motivo de oración. Santiago 4:3. Punto 3, la maravilla de oración. Santiago 5. O sea, hay diferentes pasajes. Lo que toma este sermón de Lucas 18, 1 al 8, es el tema, solamente el tema. Sin embargo, no desarrolla el tema totalmente en Lucas, sino que lo hace de manera independiente y se busca otros pasajes para complementar el tema, ¿no? Entonces, definición. El sermón temático deriva su tema de un pasaje de escritura, pero se desarrolla con independencia de este, ajustándose a las ideas que contiene el tema. ¿Cómo distinguir los 3 tipos de sermones? Bueno, veamos la tabla. Expositivo, textual, temático. Mucha atención en esto. ¿Cómo distingo cuál es el que yo estoy predicando? Exposición. Bueno, el sermón temático es completamente detallado. Tiene una perícopa y tiene que explicar detalladamente lo que aparece en esos textos bíblicos. Textual es algo detallado porque es menos contenido el que usted va a exponer. No es menor la calidad, sino que es menos el contenido, entonces menos la exposición. Ahora, el temático, muy poco detallado. ¿Qué significa? Bueno, que el pasaje que usted va a utilizar no es que va a explicarlo mucho, porque usted se va a centrar en utilizar diferentes pasajes para su tema. Entiéndase, detallado, algo detallado, muy poco detallado, no significa que la calidad de su mensaje sea inferior. No, eso no es lo que significa. Significa que el focus, la concentración que usted le dé al texto inicial va a variar dependiendo. ¿Cuántos pasajes? Bueno, en el expositivo son 3 o más, textual 1 o 2, temático varios. Divisiones principales. Bueno, las divisiones del expositivo es de un solo pasaje, perícopa.
textual de una o dos citas nada más. Y bueno, en el temático ya cambia la cosa, dependiendo del tema o de lo que quiera hablar, ¿no? Tenemos acá modelos erróneos, considerados como sermones positivos. Entonces, esto es lo que usted no debe de hacer. Número 1, el comentario versículo por versículo. Es posible que el comentario versículo por versículo sea la actividad que se confunde con más frecuencia. Este método consiste en tomar un versículo tras otro de las escrituras y comentarlo uno por uno. Estos comentarios suelen consistir en una explicación y una aplicación práctica. Sin embargo, recorrer la escritura de esa forma no es en realidad una forma de predicación. Los sermones, además de la exposición, bueno, en teoría sí, son más fáciles, en teoría, porque en la práctica se supone que uno, digamos, si usted va a utilizar 5 versículos de las escrituras para predicar un tema, se supone que uno debe de prepararse estudiando los 5 versículos en su contexto, hacer un poquito de hermenéutica, ¿no? Ver el contexto, ver qué significa cada versículo. Entonces, la parte trabajosa del sermón temático es como que usted va a utilizar diferentes textos, entonces usted va a trabajar con contextos diferentes y va a trabajar con más contextos. Ahora, la contraparte del sermón expositivo es que como usted solamente va a trabajar con 3 versículos, entonces todo el focus y concentración puede dedicarse a el contexto de exclusivamente ese versículo. Entonces, en teoría es más fácil el temático porque es más fácil utilizar varios versículos. La parte trabajosa es que uno tendría, yo sé que a veces no se hace, pero tendría que trabajar con más contexto. Porque no es lo mismo, dicho sea de paso, no es lo mismo la forma en que Pablo utiliza la palabra predestinación, no sé si Juan la utiliza, pero a la forma en la que Pedro utiliza la palabra predestinación, los contextos varían y pueden haber matices diferentes, entonces más texto implica más trabajo de investigación, de profundización o de estudio. Esa sería la parte dificultosa del sermón temático, que no siempre se hace. Y a veces, no todos los casos, a veces por eso a mucha gente le gusta, porque se centran más en un tema. A veces se corre ese riesgo de no estudiar cada pasaje en su contexto. Ahora bien, uno de los problemas de esto de comentar versículo por versículo es que la persona no está concentrada en explicar el texto, no está concentrado en hacer cierto trabajo hermenéutico. Es más simplemente comentario por comentario. No. Por eso eso es un pequeño error, por ejemplo, con el tema de la predicación, cuando uno predica sin estar preparado. Entonces uno va a agarrar y uno va a comentar como una clase, ¿no? Bueno, yo imparto exégesis, por ejemplo, a unos hermanos que han estudiado griego conmigo. Y en exégesis nosotros trabajamos con algunos pasajes difíciles, ¿no? Y a veces yo le digo a una hermana, explícame qué significa este pasaje. La hermana me dice, no, es que necesito tiempo para investigarlo, leerlo con calma, ver el contexto y todo eso. Y le digo, ya, estamos en clase, a ver, ¿qué necesito investigar? Ya, durante la clase hacemos esa pequeña investigación. Pero el tema es que uno para explicar la Biblia tiene que tener cierto estudio previo. Ahora, se supone que el predicador siempre esté estudiando la Biblia. Entonces, se supone que no debería ser un problema muy grande. Pero es triste, pero es verdad, hay predicadores que no estudian, predican nomás, no tienen tiempo de estudio, lee. Y ahí es donde entramos a este punto. Dice, el método de lectura de la Biblia consiste en enlazar entre sí un número de versículos de la Biblia con referencia a un determinado tema. Y suele contar con la participación de los oyentes. El pastor o maestro anuncia un tema y pide que las personas lean ciertos pasajes. Después hace un comentario sobre el tema. Aunque el grupo comente algunos pasajes o versículos, no hay una exposición sistemática
de ninguno de ellos. Aunque la lectura de la Biblia tiene su lugar, no lo vamos a utilizar en el púlpito, pues falta tanto la proposición como la exposición. La lectura de la Biblia se emplea algunas veces en la escuela dominical o en el estudio bíblico semanal. Tiene su lugar. Ya, ahí concluye la clase. Hay algunos hermanos, por ejemplo, es como en las exposiciones. En las exposiciones en el colegio había algo bastante común. Estaban los que exponían y estaban los que leían. Entonces llegaba un estudiante y ponía una cartulina. Amén, hermana Marisol, ya estamos terminando. Entonces, en la cartulina tiene escrito todo lo que investigó. ¿Ya? Entonces, la fulanita o el fulanito agarra y lee todo lo que hay en la cartulina. Y el profesor le pregunta, ya terminaste de leer, ahora explícame, ¿qué significa eso? Y fulanita agarraba y decía, ay, me daba risa eso. No sé. No sé. Leía y cuando le pedía al profesor que explicara, no sé. Ahora había el otro personaje que agarraba, eh, leía un poco de lo que tenía acá y explicaba. Leía un poco y explicaba, esto significa esto, esto significa lo otro, esto significa lo otro. Leía un poco y seguía explicando. Agarraba el profesor y le pregunta, ¿y qué significa esto? Entonces el estudiante, como había estudiado bien, bueno, profesor, esto significa esto. Y seguía explicando. El profesor pregunta, ¿alguien tiene alguna pregunta dentro de la clase? Se levantaba fulano de tal, ¿qué significa esto? Bueno, fulano de tal, como había estudiado, bueno, esto significa esto. Entiéndase muy bien. Cuando un predicador ha estudiado bien el texto bíblico, no es que tenga las respuestas a todo, no, esa no es la idea, pero por lo menos va a poder explicar y exponer su texto de una manera responsable. Muy diferente a la persona que solamente va a comentar o simplemente va a leer. Para concluir, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Ok, escuchen bien, si no hay pregunta. Hoy es viernes. El día miércoles yo les voy a mandar una clase grabada, ¿ya? Sobre la lección 2, la necesidad de la predicación expositiva y sus resultados. Se va a hablar sobre esto, ¿no? ¿Por qué es importante la predicación expositiva? ¿Cuáles son los beneficios? ¿En qué le ayuda a usted como predicador a aprender este modelo? ¿En qué le ayuda a la iglesia a la predicación expositiva? Vamos a hablar sobre los beneficios y las necesidades de la predicación expositiva. Escuchen muy bien. Esta semana todavía no voy a dejar tarea. Como les había escrito en el grupo, voy a dejar tarea no de carácter obligatorio, pero sí de carácter necesario. Porque homilética es una clase bastante exigente, la verdad. Entonces, ¿cuál es la tarea, por así decirlo, adelantada que les voy a dejar? Va a ser esta. Desde ya, para que vaya teniendo tiempo, escoja 3 o más versículos para hacer un sermón expositivo. Entonces, supongamos que la hermana Leslie elija Romanos 5, 8, del 8 al 11. ¿Qué es lo que uno debería ir haciendo? Bueno, desde ya vaya escogiendo su texto y vaya estudiando. Vaya consultando comentarios bíblicos, vaya buscando algún estudio bíblico por ahí, vaya anotando cuáles son las palabras importantes,
vaya viendo de qué trata ese texto bíblico, qué es lo que Pablo quiso ir hablando. Entonces yo les aconsejo que desde ya vayan escogiendo un texto bíblico para que ustedes hagan su propio sermón. Ya, todavía no les voy a dejar tarea, pero vayan trabajando en eso. Bien, no hay preguntas, dudas para concluir hoy. De todos modos, si tienen alguna duda durante la semana o algo, me pueden escribir por WhatsApp. Estamos para servirle. Vamos a hacer una oración. Si no hay preguntas, dudas, vamos a hacer una oración. Vamos a presentar nuestra vida. Que este curso sea de edificación para cada estudiante. Y que el Señor nos ayude a ser obreros fieles y responsables para su obra. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por cada estudiante que presente, Señor. Los que no están presentes, Señor amado, guarda donde quiera que ellos estén, Señor. Padre, danos sabiduría y entendimiento, que todos estos recursos y herramientas, Señor, nos ayuden a ser predicadores responsables de tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche. Amén. Dios les bendiga. Muy buenas noches.